Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar el proyecto aplicativo integrador final. Mi equipo y yo estuvimos preparando esto desde el final del semestre. Va a consistir en hacer una presentación a las entregas que hicimos, obviamente integrando todos los conocimientos, y de eso se va a tratar más o menos el proyecto. La primera entrega que hicimos fue la de los estados de la mente y del asombro. Buenos días, Ana Regina. Yo soy Lorena y hoy te voy a hacer algunas preguntas sobre la mente y el asombro. ¿Te parece si comenzamos? Claro, sí. Muy bien. ¿Me puedes definir cada uno de los estados de la mente frente a la verdad, los cuales son certeza, duda, opinión e ignorancia? Sí. Certeza es la conciencia plena de hallarse en la verdad. Duda es suspender la expresión de los juicios por falta de elementos o evidencias. Opinión es el pronunciamiento de la mente sobre una posibilidad favorable. E ignorancia es la ausencia de conocimiento. ¿Por qué es importante reconocer los estados de la mente? ¿Puedes explicarme brevemente su relación con los juicios que hacemos constantemente? Lo mejor es si puedes usar ejemplos. Es necesario desde cualquier punto de vista, sea científico, filosófico, conocer los estados de la mente para así poder hacer un camino verdadero hacia la realidad, fundamentados en el espacio más concreto de la mente, que considero que son los estados de la mente y su identificación. Por ejemplo, para poder dar nuestra opinión en algún debate o cualquier conversación humana, es necesario alejarnos de la ignorancia negativa, ya que esto nos impedirá obtener nuevos conocimientos y aún más allá respetar las ideas de otros. ¿Cómo se puede definir el concepto de asombro de Argejas? Es lo más humano posible. Es una condición a través de la cual la persona se pregunta sobre todo aquello que le rodea. Es aquello que nos permite seguir obteniendo conocimientos y preguntándonos acerca de la verdad y llegando así a la más humana de las condiciones, que es preguntarse un por qué. Aguejas dice que el asombro, pues como actitud vital básica, nos conduce desde la sorpresa inicial que experimentamos ante el esplendor de lo real. Gracias. ¿Y de qué forma se puede relacionar la propuesta formativa de Aguejas, que es la formación integral e interdisciplinaria, con los retos que enfrenta hoy en día la universidad contemporánea? Bueno, pues en sí, Aguejas propone una formación integral e interdisciplinaria para lograr que los individuos integren todas sus dimensiones, facultades, experiencias y proyectos, logrando así integrar todo el uno. Asimismo, esa formación integral empieza desde el asombro. Eso se puede relacionar con el reto de la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión, ya que fácilmente uno se puede dejar de asombrar sobre la vida y no dudar sobre lo que nos rodea. ¿Qué es el arquetipo de las humanidades? El arqueotipo se representa como experiencias universales por las que todo el mundo ha pasado. Normalmente son leyendas, mitos, en sí, historias que hablan de problemáticas universales y están plasmados en nuestra cultura. Un gran ejemplo es Harry Potter, que fue llamado a la aventura. Luego viaja a un mundo desconocido donde vive retos y tentaciones y también hay una revelación entre otras cosas. Al final, regresa al mundo conocido con un premio y renovado. ¿De qué nos hablan los arquetipos humanísticos y cómo se ligan con la propuesta de formación integral de Aguejas? Bueno, los arqueotipos hablan sobre la propuesta de retomar las referencias de las grandes gigantes de las humanidades, basándose en los que tuvieron impacto intelectual en Occidente. Se puede identificar una relación ya que Aguejas propone que tales arqueotipos brindan respuestas a las preguntas existenciales y sobre el asombro. ¿Y me puedes explicar brevemente las cuatro implicaciones del asombro? Es lo más humano posible. Es una condición a través de la cual la persona se pregunta sobre todo aquello que le rodea. La primera, el término de desear por la naturaleza significa que nos relacionamos intencionalmente con la realidad. La segunda, querer saber y la insatisfacción de lo ya alcanzado. De la tercera, el deseo natural del conocimiento implica un punto de partida meramente científico. Y la cuarta, que es el ser humano, es aquel que vive en el asombro, ya que el asombro es lo esencial en la condición humana. ¿Y por qué en la película Room se puede relacionar con el concepto de asombro según Aguejas? En Room podemos encontrar el concepto de asombro en Jack. Durante toda su vida, Jack solo ha conocido una realidad, la de Room. Él estaba conforme con esto, pero cuando su mamá le empieza a decir que existe otra realidad, eso es un golpe muy fuerte para él. Y al principio él lo rechaza y no le cree a Ma. Sin embargo, su necesidad de asombro fue mucho más grande y empezó a tener curiosidad por lo que había fuera de Room.
Una vez que ellos escapan, Jack llega al mundo real y sin entender lo que está haciendo ahí y por qué está ahí, comienza a cuestionarse todo. ¿Se puede encontrar una búsqueda del sentido en el personaje de Joy? Claro, en Joy podemos encontrar una búsqueda del sentido durante toda la película. Al principio lo vemos en cuando ella está dentro del room. Ella decide hacer lo mejor de la situación en la que está por el amor que le tiene a su hijo y por la idea de algún día salir. También lo podemos ver después de su intento de suicidio. Ella pierde el sentido de su vida, ya que piensa que no hizo lo suficiente por Jack. Sin embargo, después de irse unas semanas y tratarse, ella encuentra el sentido otra vez al recordar que Jack la necesita. ¿En qué personaje o circunstancias de Room puede encontrar la experiencia plenamente humana de las que habla Argejas? La primera experiencia plenamente humana es el anhelo. Esta la podemos encontrar en Joy, ya que su anhelo más grande era que Jack estuviera a salvo y viviera la mejor vida que pueda vivir. La segunda es la riqueza del espíritu humano. Esta está en encontrarle sentido a las experiencias. De igual manera la podemos encontrar en Joy y en Jack. Ellos dos le encontraban sentido a su vida a pesar de encontrarse en una situación difícil y fuera de lo común. La tercera es que por medio del asombro la persona debe generar preguntas pertinentes. Esta experiencia la encontramos en Jack, ya que él está lleno de asombro y curiosidades y se genera estas preguntas para conocer más sobre el mundo real. Ok, y última pregunta. ¿Qué preguntas pertinentes o adecuadas encontraste en Room? Y muchas gracias por contestar. Un ejemplo sería, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué hay afuera del room? ¿Qué es el mar? ¿A dónde vamos cuando soñamos? ¿Existe el mar? ¿Y qué Sidora es real? Listo. Gracias. Muy bien, entrega 2. Nosotros hablamos sobre detectando falacias y sofismas. Primero, ¿qué es una falacia? Una falacia es un argumento que se hace pasar por verdadero, pero no lo es. Este argumento utiliza muy buena argumentación, pero induce al error. Se busca persuadir y es un abuso de la confianza discursiva. Estas se pueden dividir en dos. En los sofismas que buscan engañar y manipular, o los paralogismos o falacias lingüísticas, que simplemente es un fallo involuntario del lenguaje. El hombre de paja. El hombre de paja demerita, ese demeritar el argumento llevándolo a un extremo totalmente exagerado y así ridiculizarlo. En este caso se lleva a algo imposible, lo cual ni cerca es lo que se quiere dar a entender con el argumento original. Ahora, la llamada la mayoría o tradición ad populum significa dar afirmaciones sin fundamentos, hablando desde algo general. Y esto igualmente se considera una falacia, ya que no está 100% comprobada y la información que se brinda en el corto puede ser falsa. La apelación a los sentimientos. Bueno, es un tipo de falacia que en vez de usar razones adecuadas o razonables para validar un argumento, se utilizan situaciones que en general generan una reacción emocional como tipo compasión, tristeza, piedad o gracia. Como podemos ver en el ejemplo, este argumento tiene una falacia que apela a los sentimientos y que en vez de usar hechos y razones textuales como la cantidad de mascotas que están sin hogar, esta falacia apela a la empatía de las personas a decirles que los perros también merecen tener un hogar. Entonces, este tipo de falacias tienen como consecuencias ya que pueden llegar a nublar el juicio de las personas que la están escuchando. Bueno, ¿por qué es importante reconocer las falacias en los discursos gubernamentales y en los medios de comunicación? Ya que en un futuro, como el gobierno nos va a regir como un Estado en cuanto a niveles propiamente económicos, que tienen relación con lo mismo como es la economía y el desarrollo nacional, ya que esta es una desventaja. Aquí hay un espacio donde los políticos tienen un mayor auge en la expresión de las falacias y muchas veces es un problema recurrente por lo cual el contexto en el que nos desenvolvemos tiene dificultades de cualquier tipo, obviamente relacionados con la política. En estos medios de comunicación es importante identificar las falacias porque si no, esto crea a su vez un espectro en la sociedad en la que se cree cosas que realmente no son verdaderas, que podrían traer consigo mismas problemas de diversos tipos, creando así una sociedad a base de la mentira. Bueno, sí, estas son nuestras fuentes. Gracias.
Hola, buenas tardes. En nuestra entrega 3 hablamos sobre el empirismo, el racionalismo y el escepticismo. ¿El empirismo qué es? Es una corriente del pensamiento que se basa en la experiencia y la evidencia para llegar al conocimiento. Los grandes representantes del empirismo son John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley y David Hume. La experiencia es fundamental en el empirismo, ya que la forma en la que llegamos al conocimiento se basa en la idea de que las observaciones y experiencias son el primer paso para descubrir algo. Según Hume, la naturaleza humana es puro sentimiento, asimismo instinto y no razón. Las impresiones para Hume son básicamente un sentido similar a las experiencias con las que vivimos. Las percepciones simples son el conjunto de una idea que puede llegar a conformar una percepción compleja, por ejemplo, un toro y un humano. En nuestra mente se forma el concepto del minotauro y hace esa percepción compleja. Todo aquello que no tiene perspectiva empírica no tiene que tener menor relevancia en la vida y se debe de eliminar de cada una de las mentes de las personas. Ir en contra de las ideas innatas es el rechazo a las ideas de la doctrina racionalista. Hay diferentes tipos de juicios. Está el a priori, que significa con anterioridad o un hecho o circunstancia determinada, o está el posteriori, que significa que es después de un hecho o circunstancia determinada. El orden del pensamiento en Hume es que no existen ideas o pensamientos que no hayan derivado de una impresión previa. Se puede observar el límite que presenta el pensamiento del hombre. Implica que si no lo he experimentado perceptualmente, no puedo conocerlo. Todas las ideas proceden de impresiones anteriores. La verdad de nuestros pensamientos viene determinada por las impresiones en las que se basan. El principio de causalidad nos dice que las causas han de preceder siempre a su efecto. ¿Cuál es la diferencia entre el racionalismo, empirismo y escepticismo? El racionalismo es el conocimiento que es posible y fundamental en la razón. El empirismo, conocimiento posible y se fundamenta en la experiencia, y el escepticismo, no hay ciencia verdaderamente universal. David Hume nació en Edimburgo en 1711 y fue un filósofo representante del empirismo inglés. Estudió Derecho en la Universidad de Edimburgo y posteriormente vivió en Francia, donde escribió el Tratado de la Naturaleza Humana en 1739. Luego en Edimburgo escribió los Ensayos Morales y Políticos en 1742. En 1766 regresó a Edimburgo, donde pasó sus últimos meses. Hume explica en el Tratado de la Naturaleza que fundamentalmente el sentimiento es instinto y no razón. La razón para Hume es una clase de instinto que ayuda al hombre a aclarar sus ideas y todo lo que en algún principio aceptó y llegó a creer. Según el empirismo, uno es solamente capaz de entrar a una realidad mediante los sentidos. En el empirismo se consideran como válidos los conocimientos formales. Las ideas fundamentales son que la experiencia sensorial y todo lo que sirva para agudizarla o para sistemizar son lo esencial del conocimiento. El racionalismo es una teoría que usa la razón como la principal manera de llegar al conocimiento humano. Se presentó durante el siglo XVI y el siglo XVII, durante la Guerra de los 30 años, también durante la época de la Casa de los Habsburgos. Estuvo presente en el descubrimiento de América, en la Reforma Protestante y en las teorías de Galileo y Copérnico. Sus representantes son René Descartes, Baruch Spinoza, Blaise Pascal y Gottfried Leibniz. Principales consecuencias del cambio del paradigma del siglo XVII. Se generó una gran crisis en el hombre. La sociedad estaba abrumada con tanto cambio. Había una incertidumbre constante porque se encontró un mundo sin sentido. René Descartes fue un filósofo, científico y matemático de origen francés. Es considerado el padre de la filosofía moderna. Hasta el día de hoy sus pensamientos siguen siendo mencionados y estudiados. El pensamiento filosófico de Descartes fue influenciado y determinado por su contexto histórico en el que hubo mucho cambio para el humano. Sus trabajos filosóficos marcaron el corte de una época para dar paso a la modernidad filosófica. Él se centró en el conocimiento y generó certezas universales que lo ayudaron a discernir entre conocimientos falsos y verdaderos. Para esto generó el método cartesiano. Entre sus muchas y variadas obras nos encontramos con Reglas para la dirección del espíritu, El discurso del método y Meditaciones metafísicas.
El método cartesiano es el método que Descartes genera en el que dudas absolutamente todo para llegar a la certeza. Regla de evidencia: no se debe aceptar como verdadero, sino que aquello que se presenta con claridad y distinción. Regla del análisis: se refiere a dividir hasta llegar a los elementos más simples. La regla de la síntesis plantea un camino inverso al análisis donde se pretende ir de lo simple a lo compuesto. La regla de la enumeración busca hacer una revisión de lo anterior para asegurarse de no haber omitido ningún elemento. Intuición son los conceptos que pueden estar en la mente sin provenir de un esfuerzo exagerado y tan claros que no dejan lugar para la duda. Y la deducción es aquel concepto que se genera de los conocimientos intuitivos. Los tipos de ideas son las advertencias, que provienen de la experiencia sensible, de la enseñanza o del trato con los demás. Artificiales, elaboradas por nosotros, por la imaginación. Innatas, ni nos vienen de fuera ni las creamos nosotros, provienen de Dios. En cuanto creador de nuestra naturaleza, estas son ideas en sentido propio. El cogito ergo sum: pienso, luego existo. Si dudo, quiero decir que estoy pensando, y si estoy pensando es porque existo. La sustancia es lo que existe por sí, sin necesidad más de decir. La sustancia es lo que existe por sí, sin necesidad más de que sí misma para existir. Está la res infinita, que es Dios de una idea innata, es un pensamiento a priori. El res cogitans, razón o el yo. Res extensa, pasiones, pasiones, y está el dualismo antropológico, el cuerpo o materia. Meditaciones: está la primera, que son los sueños que no provienen de la nada, una idea que no nace de la nada. Está la segunda, que solamente puede tomar algo como verdadero. Y la tercera, que es de dónde proceden las ideas. Son innatas o se dan por medio de la experiencia. Está el escepticismo, viene del término skepsis, que señala algo fundamental de esta escuela: la observación del medio ambiente, examinar, ensayar y dudar. No afirmaban nada, solo opinaban. Los representantes eran Pirón de Elis y Timón de Flionte. Sexto empírico: Michel de Monta, René Descartes, Francisco Sánchez. El escepticismo griego, después de Aristóteles, y en tres escuelas filosóficas, que eran la escuela de Pirrón de Elis en tiempos de Alejandro Magno, la media y nueva academia, y los escépticos posteriores, que todo lo relacionado a enedicivismo. Ataraxia significa tranquilidad del espíritu, tranquilidad consistente y profunda, estado de ausencia de toda perturbación. Epoge significa no afirmar ninguna cosa que sea verdadera o sea justa o injusta. Postulado de sexto empírico, que es el hecho en el que los contrarios parecen pertenecer a una misma cosa, conduce a admitir que son verdaderamente una cosa. Las caridades de Cirene, que no dejó escritos: el saber es imposible y ninguna afirmación es verdaderamente indudable. La verdad y el conocimiento son una representación que aparece como verdadera al sujeto. Y ya, muchas gracias por escuchar. Bueno, el siguiente tema o entrega del que vamos a hablar es del empirismo y del idealismo. Bueno, primero vamos a hablar del idealismo. El padre del idealismo o su máximo representante es Immanuel Kant. Él va a juntar aspectos tanto del racionalismo como del empirismo para formar otras maneras de pensar. Va a establecer tres preguntas principales: ¿qué podemos conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me estoy permitiendo esperar? Establece también Kant diferentes tipos de juicios, siendo los juicios sintéticos los que interesan, ya que establecen que el predicado no se encuentra implícito en el sujeto y por lo tanto, este aumenta el conocimiento. Sin embargo, puede ser a priori o a posteriori, siendo el primero el que se involucra el racionalismo al tener que pensar y tener juicios que se afirme que son verdad, mientras que el segundo involucra el empirismo al requerir experiencia de antemano para poder realizar el juicio adecuado. Están también los juicios analíticos, donde el predicado directamente está sujeto con el sujeto, por lo que no aumenta el conocimiento y no requiere experiencia, siendo así que en ellos prevalece la razón. Con respecto al empirismo, Kant no está de acuerdo con Hume. Es que la causa es irreal e imaginaria, ya que no la experimentamos, sino que suponemos dicha causa. En cambio, Kant dice que la causa es una condición a priori de la mente que nos permite experimentar las cosas. Ahora, al hablar sobre el realismo, es importante destacar que en el mundo es posible encontrar dos doctrinas diferentes, pero muy entrelazadas.
Estas va a ser el racionalismo y la hermenéutica. Mientras que la hermenéutica establece que absolutamente todo es una interpretación, el realismo dice que existe una realidad. Esta realidad podemos no percibirla en su totalidad, pero somos conscientes de que existe, puesto que aunque pasemos nuestra vida en puras interpretaciones, debe existir algo de origen y estas interpretaciones es la realidad. Bueno, a continuación iremos con la entrega 5 de la posverdad. Bueno, ¿qué es la posverdad de acuerdo a Ginés Marco? La posverdad se basa en falsas ideas, creencias y convicciones no respaldadas por fuentes confiables. ¿Qué son los fake news de acuerdo con el video Fake News en la era de la posverdad? Se va a entender como fake news a todas aquellas creaciones o especulaciones falsas con un medio de diverso carácter, como puede ser político, ya sea económico, o igual puede ser de atención social o cosas por el estilo. Okay. ¿Por qué crees que la posverdad se encuentra más presente hoy en día? Debido a que en el presente cualquier persona puede subir información sin asesorarse de que esto realmente tenga algún filtro o realmente si es información de calidad. Simplemente nada más la gente empieza a subir cosas por subir. ¿Cuál crees que sea la relación entre la posverdad y las redes sociales? En la actualidad, en las redes sociales es realmente la mayor fuente de información y es donde realmente muchos medios empiezan a subir las noticias, ya sea verdaderas o falsas, y debido a que en las redes sociales, como en el Internet, no hay muchos filtros de calidad, es realmente la mayor fuente de fake news en la historia. Okay. ¿Cuáles crees que son las consecuencias de que existe una persona que se dedique a lo que hace el famoso Carlo Merlo? Lo que hace Carlos Merlo realmente le está dando el poder o sea, de la información a personas que no lo necesitan. Más bien, está vendiendo la información y la forma de ser virales para poder desequilibrar la balanza y haciendo un ambiente político, social o económico. Esta persona realmente lo que hace es desviar la atención de ciertos medios importantes y trata de realmente apoyar el lado que a él le conviene y dar desinformación en general a toda la gente. ¿Y tú que viste la película, crees que hay una relación entre Don't Look Up, la película, con la posverdad y la fake news? Sí, claro, o sea, realmente la desinformación en la película va a través de la posverdad, porque más que nada, si te das cuenta, empiezan a desmentir muchos de los hechos que ya están ahí, inclusive va a través de todo lo de la campaña de justamente de Don't Look Up, para que no trates de ver hacia arriba y no te des cuenta de lo que estás viviendo, simplemente trata de desinformar a la gente que está ahí. Bueno, ¿me puedes dar un ejemplo de la posverdad en la película? Sí, claro, o sea, es básicamente toda la creación de esto en los medios, por ejemplo, cuando se fueron a la primera vez al noticiero, de cómo la gente no le daba importancia y después de que las personas se dieron los argumentos y se dieron las fotos, no les empezaron a creer, e inclusive la directora de una de las escuelas fue y rechazó la propuesta de que realmente hay un meteorito que se acercaba a la Tierra. Ok. ¿En qué escenas de la película se puede apreciar la viralización de las fake news? Realmente se puede apreciar más que nada en lo que son cuando empezaron a hacer justamente igual toda la campaña y, por ejemplo, igual cuando fue todo esto del COVID, fueron muchos problemas y empezaron a desinformar a las personas sobre cómo estaba la situación y qué es lo que realmente estaba pasando. Claro, así lo podemos relacionar con nuestra vida. ¿Y qué Justo. personaje representa la propagación de la posverdad, la fake news y el engaño al público en la película? Por ejemplo, la directora de la NASA, que empezó a dar información que negaba toda la información que realmente estaba pasando sobre el cometa, la presidente que empezaba a minimizar realmente el porcentaje de riesgo de que iba a haber un choque del asteroide o sea, con la Tierra, y cuando empezó a hacer su campaña de que realmente no querían que la gente viera lo que estaba pasando, sino realmente que querían una forma de desinformar a la gente. Ok. ¿Por qué crees que las personas deciden no creer en la amenaza del meteorito aun cuando reciben pruebas científicas? Porque realmente solo se preocupan por ellos y tratan de evadir la realidad, sino es que realmente ellos tratan de vivir una realidad en la que no están afectados realmente por problemas grandes, sino que realmente son
pues se preocupan por cosas pequeñas y tratan de evadir todo aquello que no pueden controlar. Y por eso siento que realmente nadie le hace caso sobre el meteorito. Inclusive cuando hay pruebas científicas, fotos y campañas por completo, pues ellos tratan de negarlo para vivir en un mundo mucho más tranquilo. Perfecto, muchas gracias. De nada, muchas gracias. Perfecto, pues yo sé que se está yendo muy pesado, sobre todo parcial, entonces esta entrega 6, que es la persona de comunidad de acción, se basó más que nada en las mentorías y tuvimos que escoger un personaje. Nosotros tomamos de referencia a, por favor, Max, Cristiano Ronaldo, que se nos hizo muy fácil identificar pues todos los elementos clave que vimos en la segunda mentoría, como las fortalezas, debilidades y la persona de comunidad de acción, que es básicamente todo lo que estuvimos viendo en esa mentoría se puede ver relacionado en este personaje fácilmente. Y sobre todo algunas características como profesional y no tanto como persona, como liderazgo, la empatía que tiene contra muchos de sus jugadores o rivales tras los partidos y la inteligencia táctica con la que se puede mover dentro del campo. Yo creo que fácilmente podemos ver la persona comunidad y como acción, justamente en esto, cómo se van creando fortalezas, avanzando tras esas debilidades y tomando esas amenazas y convirtiéndolas en oportunidades bastante grandes. Entonces, nos encantó a nosotros tomar este personaje porque lo consideramos muy fácil de relacionar hacia este tema. Muchas gracias. Y en conclusión, realmente fue una materia bastante útil para comprender este tipo de situaciones. La verdad es que nos ayudan a comprender mucho más profundo temas como la misión de la universidad, además de gozar del trabajo con un equipo tan increíble y hacer amistades que quedarán por mucho tiempo. Muchas gracias, Ale, y esto es todo.